nafta, que iban a caer en las escuelas del Palomar, avanzamos y logramos todo eso. Yo volví de Chaco el otro día, la semana pasada. Volví vía Corrientes, está ahí, el aeropuerto de Corrientes está muy cerquita de Resistencia, y cuando estaba yendo al avión, que volvía en un flybondi, fui en Aerolíneas, volví en flybondi, vi una pareja joven con un bebé sacándole foto al avión y dije, seguramente vuelan por primera vez. Les pregunté y volaban por primera vez. A pesar de todo eso, esa pareja pudo volar por primera vez porque existen las low cost, y esto que comenzamos lo continuaremos en el 2023 con mucha más fuerza. Le quiero pedir a Pablo Fernández Blanco que le haga una pregunta de los temas que él maneja a Dietrich y también, por supuesto, a Débora. Pablo, te escuchamos. Gracias, Alfredo. En realidad es una pregunta sobre todo política, Guillermo. Macri dice que quiere privatizar Aerolíneas Argentinas, o que correspondería en realidad privatizar Aerolíneas Argentinas. Vos también hablás con Patricia Bullrich y con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Este es un sentimiento de todo el PRO, de todos Juntos por el Cambio, o solo del expresidente? Mira, Mauricio lo que dice, y hemos hablado mucho de esto, es que es inaceptable, inadmisible que Aerolíneas Argentinas pierda 700 millones de dólares por año. Y que frente a eso hay que hacer todo lo necesario para que esa pérdida desaparezca y sea cero. No tengo duda que en Juntos por el Cambio todos pensamos lo mismo. Y que la realidad es que nosotros, ahí Johnny daba algunos números, quizás en algún número había una inexactitud, pero a grandes rasgos el kirchnerismo, desde que se privatizó se estatizó en el 2008 hasta el 2015, perdía algo así como 500, 600 millones por año. Nosotros logramos bajar esto en el 2017 a menos de 200, que es muchísima plata, igual es inaceptable, pero íbamos con un camino de ir logrando eficiencia, y ahora nuevamente las cifras son escandalosas. Lo que va a haber en el 2023, Pablo, es que Argentina tiene menos márgenes, hay mucho más nivel de pobreza, hay mucho menos no hay crédito para financiar un déficit, por lo tanto, esta conversación va a tener que ser muy profunda. También creo, yo siempre destaco que hay buenas noticias, a pesar de que son parciales, y lo voy viendo por los mensajes que me mandan, que hay un montón de gente que trabaja en Aerolíneas Argentinas que se da cuenta que esto es inviable, que es inaceptable, porque ven la dificultad que tienen tantos argentinos y los privilegios y las distorsiones que hay en Aerolíneas. Alfredo, un pequeñísimo dato le quiero agregar a Dietrich. No? Mi cuenta sin calculadora me da que más o menos lo que se gastó en Aerolíneas Argentinas equivale a unas 4 YPFs, que es la empresa industrial más grande del país. Qué datito, ¿eh? Sí, la podés poner, pero yo te dije los ferrocarriles, quienes nos están escuchando han usado el auto para hacer la ruta 3 entre Buenos Aires y Bahía Blanca, entre Buenos Aires y Azul. Quienes nos están escuchando han hecho la ruta 34 en el norte, entre Rosario de la Frontera y Güemes. Como esos ejemplos de rutas, con 10.000 millones de dólares haces toda la infraestructura troncal de autopistas y rutas seguras en Argentina, que es urgente. Que además de ser deficitaria, no es solamente un tema económico, es un tema de vida o muerte, porque son rutas que realmente ponen en riesgo la vida de quienes la transitan. Yo quería hacer una pregunta respecto de Aerolíneas, porque acá, bueno, hay interrogantes que pueden tener ya una respuesta implícita, pero quiero saber qué piensa Dietrich, ¿no? Para el kirchnerismo, Aerolíneas es una caja política, es, bueno, un tema ideológico de concepción de la aerolínea de bandera, o es simplemente mantener los privilegios de un sector, bueno, con un sindicalismo muy fuerte, que frente a otros trabajadores de la misma área, digamos, tienen claramente un posicionamiento mucho mejor laboral. ¿Cuál es la realidad o de estas tres opciones lo que busca el kirchnerismo con Aerolíneas? Es difícil interpretarlo. Yo te diría, como patrón, para mí el kirchnerismo es el gobierno de las corporaciones. Contrariamente a lo que ellos dicen, que gobiernan para la gente, ellos gobiernan para la corporación Sindicato Moyano y no para esa empresa de 40 camiones o de 10 camiones que decía Alfredo que se tiene que ir y tiene que cerrar. El kirchnerismo gobierna para la corporación Sindicato de Pilotos, no para esos pilotos individuales que soñaron siempre con volar y hoy pueden volar en Jetsmart o Flybondi. Entonces, por un lado está esa matriz. Ellos tienen una sociedad con esa corporación. Por el otro lado, hay una cuestión de privilegios, que lamentablemente no solo en Aerolíneas. Aerolíneas quizás es muy estigmática por el daño brutal que genera a todo el país, pero el concepto de empresa pública, de que la empresa pública es un lugar para que los sindicatos metan gente o para que entren los amigos del poder, del ministro, del secretario, etcétera, etcétera, y esas empresas públicas pierdan todas miles de millones de dólares,
es parte de esos privilegios y es parte de lo que es inaceptable. Digamos, se han llenado el kirchnerismo hablando del Estado, y lo que el Estado significa hoy en Argentina es que no te da seguridad, que te da mala educación, que te da mala salud, y que las empresas públicas son las empresas más ineficientes que existen en Argentina, donde absolutamente todas pierden plata. Y que además muchos de sus funcionarios, sobre todo del gobierno de Cristina, se han enriquecido en el poder en una forma realmente alucinante y que no puede justificar ante la justicia. De ese tema de la corrupción le quería preguntar, ¿qué mirada tiene usted de lo que ha pasado? Ustedes han hecho varias denuncias, Javier Iguacel ha hecho distintas denuncias, la doctora Carrió. ¿Cómo cree que está la justicia tratando de procesar estos temas de altos niveles de corrupción? Yo le llamo mega corrupción de Estado, y de hecho creo que se ha llevado adelante la cleptocracia más grande desde el retorno de la democracia, ¿no? En primer lugar, Alfredo, reconocer todo un trabajo que fue haciendo Lilita Carrió y la coalición cívica, el ARI, en su momento denunciando cosas sistemáticamente que se intuían, había información, pero cuando nosotros llegamos a Vialidad era escandaloso lo que nos encontramos. Era escandaloso de que se había destinado el 12% del presupuesto de Vialidad a obras en Santa Cruz, y que el 80 y pico % de esas obras las ganaba la Sorobaes, y que la mayoría de esas obras empezaban y no terminaban, ni siquiera empezaban. Y es la denuncia que hicimos nosotros, que es la denuncia de Vialidad. Con sobreprecios además, ¿no? Donde era tan burdo, tan impune, tan descontrolado, pero también tan desequilibrado de cómo millones y millones de dólares se destinaron con ese fin, y son esas rutas que no ves en otros lados, que Débora bien lo decía recién, que seguramente quienes nos escuchan tiene un familiar que murió en la ruta 8, en la ruta 7, en la ruta 3, por no ser una autopista, y esa autopista no existió por esa plata que se derivó a Santa Cruz. Uno de los desafíos que tenemos en Argentina es que en la política haya dirigentes honestos, íntegros. Este nivel de corrupción que existe lamentablemente a niveles de intendentes, de gobernadores, a nivel nacional, a niveles de los distintos poderes, es inaceptable, y creo que es uno de los basta que está diciendo muy fuerte la gente. Sí, quiero apuntarle ahí un datito, porque siendo exministro de Transporte, lo que dice es muy pertinente, porque una de las principales causas de muerte en la Argentina son los incidentes viales. Por supuesto que muchos tendrán que ver con la desaprensión, con la falla humana, pero gran parte de ellos tienen que ver con la deficitaria infraestructura vial que tiene la Argentina, que pone en riesgo de vida a cada uno de los ciudadanos que las transita. Entonces no es un tema menor, son varias tragedias de 11 las que tenemos a diario realmente como consecuencia de no haber hecho las obras. Pero Débora, ahí te digo, quizás caigo en un tecnicismo. La infraestructura cada vez más se desarrolla y se hace teniendo en cuenta que la gente comete errores. Claro. No es que... Bueno, es culpa de la gente que comete errores. Lamentablemente se cometen errores, una persona se distrae, sucede algo con el auto. Por eso, la infraestructura de calidad, como por ejemplo la autopista que hicimos de la Ruta 8 en la provincia de Buenos Aires, entre Pergamino y Buenos Aires, o la autopista de la Ruta 19 de San Francisco-Córdoba, hace 40 años prometida, cada una de esas obras te evitan cientos y cientos de muertes, porque está demostrado, de hecho acaba de salir un informe muy bueno en Estados Unidos, que la mayoría de las muertes en ruta son de accidentes frontales en ruta doble mano. Absolutamente. Cosa que cuando haces una autovía a una autopista, eso desaparece. Y muchas de esas obras no están o por la corrupción, o porque se las llevó el déficit de aerolíneas, o porque se mal administró una empresa Guillermo, pública, o porque hay un sobrecosto de la política. Guillermo, ¿notás un cambio entre la gestión de Alberto Fernández y la de Cristina Kirchner en materia de corrupción, de finalización de obras, de gestión, de inversión, o te parece que es lo mismo? Mira, ahí no tengo información, porque aparte, atrás de estas cosas también hay personas que están en los roles. Lo que sí es cierto, que nosotros dejamos un nivel de transparencia y de transformación en cómo se publican las licitaciones, en cómo está toda la información en Internet, que es muy difícil volver todo eso atrás. Por lo tanto, el nivel de sofisticación y de transparencia que nosotros hicimos, que cambiamos de esas licitaciones ocultas que se hacían en Santa Cruz, con carpetas que estaban debajo de la alfombra, a que los pliegos de las licitaciones estaban en Internet. Las ofertas que hacían todas las empresas estaban en Internet. Quien ganaba estaba en Internet. Los contratos que firmaba la gente estaban en Internet, y vos podés entrar hoy a Internet, antes, ahora no sé si sigue estando, y vos veías toda esa información. Eso, que es lo que tendrían que tener todas las provincias de Argentina, es una de las mejores formas de que ningún funcionario se tiente con nada.
porque la gente, los periodistas, los que buscan la información la tienen toda disponible. Claro. Dietrich, le quiero hacer una pregunta más personal. Está recorriendo todo el país. ¿Lo hace con qué motivo? ¿Piensa volver fuertemente a la política? No se ha ido nunca, pero digo, recorrer el país es casi una actitud militante. Es la primera pregunta. ¿Por qué está haciendo eso? Y la segunda, si hoy yo le pregunto, ¿quién le gustaría que sea el candidato a presidente que aporte el PRO a Juntos por el Cambio? ¿Quién le gusta? ¿Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta? Alfredo, yo hoy no tengo ningún cargo público. Estuve al cargo del transporte de la ciudad durante casi 6 años en el Gobierno Nacional, ministro de Transporte, y hoy lo hago, no te voy a decir como ciudadano, porque tengo un rol partidario dentro del PRO como secretario de voluntariado, pero lo hago convencido de que para que Argentina salga necesitamos 20 años de trabajar seriamente, 20 años de desarrollo, y creo que Juntos por el Cambio es el espacio político para hacer esto. Recorro Chaco, estuve el otro día, hice 900 kilómetros en auto, paré en 12 localidades. ¿Con qué intención? Charlar con nuestros dirigentes, darles ánimo, transmitirles que esto es al lado de la gente, hablar con el sector productivo de cada una de las localidades, las más chicas, las más grandes, los comerciantes, los hoteleros, los productores agrícolas, los que fabrican muebles de madera, y escuchar cuáles son sus necesidades. Atrás de eso, trabajar en los planes de gobierno para el 2023. Conocer cada vez más cada uno de los rincones de nuestro país. Lo conocí mucho en esos 4 años de gobierno. Ahora tengo más tiempo, me voy mañana a Santa Fe, voy a recorrer todo el sur de Santa Fe durante 4 días. Eso también me permite conectarme mucho más con esas necesidades de infraestructura, de normativa, de cambios que hay que hacer. Respecto a Juntos por el Cambio, está implícito en lo que dije antes. Para mí no es tan importante quién va a ser, sino qué vamos a hacer. Y lo que tenemos que trabajar todos en estar totalmente convencidos de que Argentina puede salir adelante, que esto requiere cambios profundos, de que tenemos que generar un gran equipo, que tenemos que estar muy conectados con la gente y que para eso tenemos que gobernar desde diciembre de 2023 por muchos años. ¿Y está garantizada la unidad? Porque ahí no puedo dejar de preguntarle por, bueno, las precandidaturas que usted mencionó y que recién decía Alfredo, también, bueno, el embrollo que se produjo a partir del comunicado y de Milei. ¿Usted cree que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada hacia el 23? Decir que está garantizada podría ser un poco presuntuoso. Lo que yo digo es que todos tenemos que trabajar por la unidad. Y no por nosotros, sino por la gente. La gente, son millones de argentinos los que confían en nosotros, los que yo me cruzo y que te dicen que no aflojes, que no dejes, que sigas trabajando, que valoran que estemos recorriendo el país, muchos de nosotros, y escuchando, que muchos valoran muchísimas las cosas que hicimos, ese tren de cargas que recuperamos en el norte, el Belgrano Cargas, con esos trenes de 100 vagones que la gente los veía y se emocionaba, esos aeropuertos totalmente nuevos, esas rutas nuevas que hicimos, como dije anteriormente, pero también un montón de cambios normativos, un chofer de camión, de los camiones que transportan granos del campo a los puertos, se pasaba quizás 3 días esperando para descargar, una catástrofe, un desastre, totalmente inhumano. Hicimos todo un sistema de turnos y ese tiempo lo bajamos a 12 horas. Ese camionero valora enormemente ese aporte que hicimos, sumado que teníamos todo un plan de infraestructura para el sector. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos nosotros como espacio, cada uno de los dirigentes, es de no defraudar a la gente, trabajar juntos, de minimizar las diferencias y fortalecer las coincidencias. Alfredo, perdón, quiero retomar una pregunta tuya, si me dejas. Te lo voy a hacer preguntar de otra manera, Guillermo. En una PASO, ¿votarías a Macri? Elisa Carrió dijo que no. ¿Vos lo votarías? Pero trabajé con Mauricio 4 años en el Nación, 6 años en la ciudad, junto con Horacio, hicimos el Metrobús, las ciclovías, el microcentro peatonal, la revolución de los aviones, las rutas, las peleas, las transformaciones. No hay duda que Mauricio es alguien... Ahora me decís que votás a Larreta y me sorprendés después. No, pero no es una cuestión a quién voto, digamos. Yo confío en nuestros dirigentes, confío en Mauricio plenamente. Creo que el aporte que ha hecho a la política argentina es impresionante, desde crear un partido de la nada, de haber ganado en la ciudad, de haber gobernado, de haberse animado a transformar, como también está haciendo Horacio ahora, de haberse animado a enfrentarse a todos estos privilegios, porque vos decías, Débora, si se puede, el gobierno de Mauricio, cada uno de nosotros, pero Mauricio a la cabeza, Marcos Peña en el equipo, Lopetegui, que yo trabajaba con él,
cada uno de ellos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a con estas cosas. Hay un montón de cosas que no se conocen. El otro día, creo que en una editorial de Alfredo que yo le escribí, hablaba de algunas de estas cosas. Las mafias que había en el sistema de puertos, los sobrecostos infinitos que había en los puertos, los sobrecostos infinitos de carteles que había en distintos servicios. Cada una de esas cosas nos enfrentamos. Muchas son conocidas, pero muchísimas otras no son conocidas. Ahí no podemos dejar de preguntarle. A ver, es evidente que usted habla con Macri, muchas de las cosas que dice además resuenan, ¿no es cierto? El no, quién, sino para qué. Son palabras de Macri. ¿Tiene diálogo con él? ¿Va a ser candidato Macri? Porque de Larreta ya lo sabemos, de Bullrich ya lo sabemos, bueno, Pichetto también dijo lo suyo. ¿Macri va a ser candidato? Creo que Mauricio tiene que hablar por él. Digamos, para mí no corresponde interpretarlo. Él es bastante explícito. De hecho, ayer estuvo en la tele hablando de esto. Lo único que creo que hay que remarcar, yo remarco una y otra vez el gran líder que ha sido Mauricio, el gran presidente que ha sido Mauricio y la transformación profunda que comenzó en Argentina a partir del 2015, que la vamos a continuar en el 2023. Bueno, vota por Macri, ya quedó claro. Dietrich, tengo dos preguntas más desde lo ideológico. La primera es, noto por el discurso, usted es un hombre pragmático, corríjame si me equivoco, que viene de la actividad privada, que se ha entusiasmado con la actividad pública y que lo hace con mucha pasión, pero noto en la tarea que realizó un rol del Estado sumamente fuerte, casi lo veo como un desarrollista. ¿Le cae bien el discurso de Javier Milei? ¿Le cae bien el discurso mucho más liberal que prácticamente desecha el Estado para cualquier actividad y que se propone, por ejemplo, hasta cerrar el Banco Central? Con eso, ¿qué actitud tiene frente a uno y otro discurso? Yo creo que Javier Milei transmite la mayoría de las cosas que nosotros dijimos durante muchísimos años. Entonces, el concepto de déficit fiscal cero empezó a plantearlo nuestro gobierno cuando era algo que no se conversaba, que no estaba en la agenda pública, que había que explicar de qué se trataba. El rol de un Estado que sea eficiente, un Estado que no tenga privilegios, funcionarios que sean personas comunes, es algo que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es algo que ha predicado con el ejemplo Mauricio como jefe de gobierno, Horacio como jefe de gabinete y cada uno dentro del PRO. Y siento que Javier Milei, como expert, como Ricardo López Murphy, como hay un montón de personas, como la Fundación Libertad, han sido importantes en que ciertos temas entren con más fuerza en la agenda pública, en la discusión. Y eso hay que valorarlo. Después, él está en un espacio político, nosotros estamos en otro. Algunas ideas de él uno puede coincidir, otros no. Creo que hay unas cuestiones para mí de respeto hacia el otro, de no agredir al otro, que eso creo que no es conveniente y que nosotros como espacio político nos definimos como un espacio de convivencia con los periodistas, de convivencia con los poderes del Estado, de convivencia con los opositores, de convivencia con los que piensan distinto y no de andar descalificando gente porque no me gusta una cosa o la otra. Bueno, contra Larreta fue muy agraviante, ¿no? Acá y esas cosas son inaceptables. Yo leí algunos comentarios sobre algunas personas de nuestro espacio y me parece que vos podés disentir, pero parte de lo que tenemos que resolver en Argentina es de no anular al otro porque piensa distinto, claro, no descalificarlo, discutir ideas, digamos, tener más tolerancia, bajar el nivel de conflictividad y de agresividad que existe en la sociedad, que después eso se transmite a la convivencia en la calle, al tránsito, a un montón de cuestiones que tenemos que los dirigentes dar un ejemplo en esas cosas. Dietrich, le hago una pregunta vinculada a esto que usted está contando, que viene del Chaco, de Corrientes, que va a Santa Fe, que habla con las fuerzas vivas, con los productores, con los comerciantes. ¿Qué está registrando en la base de la sociedad, en el ciudadano común, respecto de algunos temas más vinculados a la moral y a la ética, como por ejemplo esto que el presidente Alberto Fernández y su pareja hayan podido, hayan intentado y han logrado en la justicia cerrar un caso tan inmoral como ha sido la fiesta VIP, la festichola de Olivos con dinero? ¿Usted cree que eso afecta a la gente o la gente está más preocupada por los temas económicos y de vida cotidiana que por estos temas que yo los calificaría como temas de la moral, ¿no?, de la ética? Es muy buena la pregunta, Alfredo, y déjame ponértela en dos planos, sí, para primero uno y después llegar a esto. Yo voy viendo... Yo empecé a recorrer fuertemente el país en el año 2014. Previo a las elecciones, 2014-2015, tenía mucho para aprender. Después, los 4 años
como ministro fui 22 veces a Córdoba, por ejemplo, 17 veces a Tucumán. Y ahora empecé, cuando se puedo empezar a viajar, desde mitad del año pasado. Y sí veo un cambio muy profundo en la gente. Un cambio muy profundo en el comerciante, en el dueño del comercio chico, en el empleado de ese comercio. ¿Qué cambio profundo veo? La gente ya saturada del tema de impuestos y de trabas que te pone el Estado para hacer cosas. Lo grafico en una señora que puso una óptica en Resistencia el año pasado. Yo fui a los 4 meses de abrirla. En el momento que por un negocio en Argentina tenías que ser un héroe, te tendrían que poner una medalla, 5 medallas, venir y hacer ponerte el intendente, ponerte en andas por haber puesto un negocio. Me dijo, todo lo que hace el Estado trata de encontrarme problemas para cobrarme multas, para atrasarme las cosas, para la habilitación, etcétera, etcétera. Saturación con ese tema. Claro. Otro plano lo vi muy fuerte en Chaco ahora, lo había visto muy fuerte en Santa Fe en el viaje anterior. No conseguimos gente para trabajar, o la gente que conseguimos no quiere estar en blanco por los planes sociales. Claro. O el empleo del intendente. Están esos dos planos. Esto hace 4 años no aparecía en la cuestión en las inquietudes de la gente. Y más allá de los temas de la inseguridad, que son tremendos, la inflación, que todos los conocemos, voy viendo, y lo vi en el Chaco, un hastío creciente con la corrupción. Chao. Que llegás a la localidad de 5.000 habitantes y te dicen, mira, ¿ves la casa esa, la que tiene ventanas gigantes, que es la más importante? Es la del hijo del intendente que está hace 28 años. Que llegás a la localidad que está a la entrada del Parque Nacional Chaco, una maravilla en la naturaleza que casi no lo conoce nadie, seguramente ninguno de ustedes fue alguna vez ahí, porque parte del problema que tiene Chaco es que no hace correcta difusión de su turismo, y en la localidad que tiene ahí no tiene restaurantes. ¿Y sabes qué te dice la gente? No lo puedo corroborar. Que porque el intendente tiene una empresa de catering no deja que haya restaurantes en habilitaciones de restaurantes. Digo, te vas encontrando con situaciones sumamente inmorales, sumamente impunes, pero que cada vez más la gente las levanta. Ahora, y las pone arriba. Recién dijo algo que está muy instalado, ¿no? Esto de que la gente entiende que hay gente que decide no tener, si lo querés poner en blanco un empleado, decir no porque pierdo el plan, prefiere los beneficios y los subsidios que le da el Estado. Y ese es un meollo muy difícil de desanudar. Y se lo pregunto porque Carolina Stanley estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social y no lo pudo hacer. Los planes sociales siguieron creciendo. Si uno ve la línea, bueno, crecieron durante todo el tiempo, incluyendo el gobierno de Macri, ¿no? Estamos hablando desde la crisis de 2001 para acá. Por más alguna pequeña fluctuación, sé que va a buscarme el número seguramente, pero digo... Crecieron, Débora, crecieron con Macri, te lo confirmo. Bueno, sí, porque el otro día pusimos el gráfico, no me acuerdo a raíz de qué estábamos hablando, y lo pusimos el gráfico y era una curva ascendente. Puede haber unas pequeñas fluctuaciones, pero la curva era ascendente, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer con eso realmente para desanudar eso que es tan gordo y tan complicado hoy, ¿no? Tenemos, ¿cuántos? Como 13 millones de beneficiarios. Hay 1.300.000, 1.500.000 planes propiamente dicho. Después están los jubilados, después está la UH. Sí. Pero cuando hablamos de planes, que es la discusión de fondo, en primer lugar, Pablo, es cierto que aumentaron, pero hagamos doble clic de por qué aumentaron. Aumentaron en 250.000 los planes, porque en el 2016 el Senado, mayoritariamente no, opositor, con mucho kirchnerismo, pero el kirchnerismo y otros, votaron una ampliación de 250.000 planes. Por eso aumentaron, no es que aumentaron por el gobierno de Macri. Esto fue una de las tantas cosas que fue haciendo la oposición para ponernos o trabas, o complicarnos las cosas, o hacernos cosas que estaban convencidas que tienen estas consecuencias que estamos discutiendo ahora. Es importante también destacar que los planes que había en ese momento, que pasaron a tener exigencias de estudio o de trabajo, y la gente que no lo hacía dejaba de cobrar el plan. Que todos los planes empezaron a cobrarse con tarjeta del Banco Nación, en las cuales no podía haber intermediación, que se creó una línea de denuncias que hoy ya no existe más por si alguien quería apretar a alguien, y se hicieron denuncias penales. Se avanzaron un montón de cosas. Podemos discutir si se podría haber avanzado más o menos. Se avanzó en que tengan salida a elaborar los planes. Pero, Guillermo, y que tengas, perdón, Pablo, que tengas incentivos. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero esta es la pelea histórica, que creo que a eso hacía referencia Débora, entre Patricia Bullrich y Carolina Stanley, ¿no? Igual Alberto Fernández se encargó de llevar el nivel a un Pero ¿sabes qué, Pablo? A mí ahí, nosotros éramos un gobierno. Teníamos reunión de gabinete 2 veces por semana. Y
a grandes rasgos todos fuimos acompañando las políticas que tuvimos. Podemos haber tenido altibajos, nuevamente, ¿podríamos haber avanzado más rápido en alguna cosa? Seguramente que sí. Con el diario del lunes siempre es mucho más fácil ver todo. Lo que yo te digo es, había una mirada. La mirada es que no existe la intermediación, que la gente que tuviese un plan esté estudiando, porque la mayoría de la gente no tenía terminada ni la secundaria ni la primaria, y eso es una de las causas por las cuales no tenés salida laboral, y se armó un programa de empalme que permitió que 22.000 o 23.000 planes consigan salida laboral. Ese programa no fue lo exitoso que esperábamos. No, seguramente, es una aguja en un pajar, ¿no? Seguramente hay que, con la experiencia, hay que mejorar cosas, pero también la realidad que hoy empieza a haber demandas de la sociedad que antes no existían. Y que tenemos que trabajar en eso, que tenemos que ser muy prudentes con esto, porque muchísima de la gente que recibe estos planes realmente los necesita. Muchísimos son usados por punteros políticos porque el kirchnerismo cambió todas estas cuestiones de requisitos, intermediación, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a ese camino y profundizar estas cosas. Alfredo, tengo un dato, volviendo a lo del principio, que creo que te va a gustar y también para cotejar con Dietrich. El Palomar no se usa, está cerrado, pero ¿sabés quién lo usa mucho? La vicepresidenta Cristina Kirchner para ir a Gallegos y Calafate. Ah, mira. Sí. Exactamente, lo ha usado el presidente, pero ¿sabes qué, Pablo? Que es ahí a mí lo que me genera, no sé si la palabra es indignación, frustración o enojo. Uno de los desafíos que tenemos es generar empleo en Argentina, ¿estamos de acuerdo? Sí. Uno de los desafíos privado, que tenemos, ¿no? Porque uno de los desafíos hoy el principal empleador es el Estado, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos es el conurbano, ¿no? Donde el conurbano fue creciendo por un montón de actividades y muchas de ellas, ciertas actividades industriales, etcétera, hoy o no existen o emplean menos gente por la tecnología, lo que fuese. El Palomar era una fábrica. El Palomar era una fábrica que tenía 1000 empleos directos, pero que a su vez le generaba empleo al remisero del Palomar, le generaba empleo al chofer del transfer, le generaba empleo al que vendía diarios en la puerta, al del restaurante, al del bar, al que estaba poniendo un hotel. El gobierno cerró una fábrica de 1000 empleos directos y 5000 empleos indirectos. Y no solo eso, sino que prohibió que un montón de gente que podía viajar, porque hay 2 millones de personas alrededor de Palomar que se iban en colectivo o llegabas en tren, que tiene una estación a 150 metros, hoy para viajar se tenga que pagar un remis que le vale 2.000 pesos, 3.000 pesos y no pueden volar en avión. ¿Con qué objetivo? Volvemos a lo de antes. Quizás, si yo te digo que en el Palomar era el único aeropuerto donde no estaba ninguno de los sindicatos tradicionales de aerolíneas, ¿te genera alguna idea de por qué pueden haberlo cerrado? Claro, perdían el monopolio del tema de la representación sindical, dice usted, ¿no? Pero eran trabajadores que estaban en sindicatos, en otros sindicatos, trabajadores que trabajaban en rampa, trabajadores que trabajaban manejando los colectivos que llevaban de la terminal al avión, trabajadores pilotos, mecánicos. Pero no solo eso, teníamos una obra porque el Palomar iba a crecer 4 veces pensando en el 2019-2023. Y yo sí les digo a la gente, a los que viven en Palomar, a los que viven en Hurlingham, a toda la zona de influencia, a los que viajaban en avión, de que el Palomar va a crecer 4 veces de esos 1000 empleados, que se va a atrasar por estos 4 años, pero recomenzaremos esto en el 2023. Le recomiendo a nuestros televidentes, no lo hago habitualmente, le digo a Débora, obviamente,